Hola chicos, ¿cómo están? Voy a pasar a explicarles membrana plasmática. Acá hice un esquema de la estructura de la membrana plasmática y vamos a ver que tiene tres componentes principales. El primer componente son los lípidos. Acá podemos observar a los fosfolípidos, que ahora los vamos a analizar. Es una bicapa lipídica, tenemos dos capitas de fosfolípidos. También podemos encontrar dentro de los lípidos al colesterol, que se puede asociar en la parte interna y que le va a dar estabilidad a la membrana. Otro componente importante son las proteínas. Podemos tener proteínas adheridas a la membrana externa y a la parte interna. Estas son periféricas, ¿sí? Y este tipo de proteínas que van a traspasar a la membrana de un lado al otro, que son proteínas integrales, ¿sí? Que van a ser importantes. Otro componente que podemos llegar a tener son los hidratos de carbono o glúcidos, que se van a poder unir a los lípidos como al fosfolípido y van a formar glucolípidos, o se van a unir a las proteínas formando glucoproteínas. Van a ser importantes porque estas asociaciones van a formar un sistema que se llama glucocálix o glicocálix, que es un sistema de reconocimiento celular, ¿sí? Que está bien explicado en el texto. Los fosfolípidos, vamos a analizar la estructura, tienen una característica muy importante para la biología, que es la característica de ser anfipáticos. ¿Qué significa esta característica? Que van a tener una parte polar, que en este caso es la cabeza, y una parte no polar, que en este caso son las colas. La parte polar tiene afinidad por lo polar, en este caso con el agua, ¿sí? Ustedes piensen que el exterior celular y el interior celular tienen en estas cabezas contactos con agua, ¿sí? O con una sustancia con gran contenido de agua, como puede ser el citoplasma, ¿sí? Y las colas tienen afinidad por lo no polar, ¿sí? Por eso acá están en conjunto, ¿sí? Se unen las colas entre sí, porque tienen afinidad. Y eso es lo que le va a dar la estabilidad a la membrana plasmática. Esta característica que tiene de ser anfipático también permite que puedan formar una estructura más simple, más sencilla, que son las micelas. ¿Qué son las micelas? Son estructuras de una sola capa, en donde los fosfolípidos se van a agrupar de esta forma, ¿sí? Y van a tener importancia biológica porque, como esta parte que son las colas y son no polares y tienen afinidad, como dijimos recién, por lo no polar, pueden transportar sustancias no polares, como podría llegar a ser un lípido o un aceite, ¿sí? Y eso va a ser importante porque pueden ser vesículas de transporte esas micelas. Ya que hablamos de transporte, podemos mencionar que la membrana plasmática no es impermeable, sino que tiene una permeabilidad selectiva, ¿sí? Y va a permitir el transporte de ciertas sustancias. De esta forma podemos clasificar este transporte en dos tipos, según el gasto o no de energía que suponga. Vamos a tener el transporte pasivo, que es el más simple, y el transporte activo. Recuerden que se van a diferenciar uno de otro por el gasto energético. El transporte pasivo no necesita de ATP, mientras que el transporte activo sí lo necesita. ¿Qué vamos a encontrar dentro del transporte pasivo? Vamos a encontrar a la difusión. Y dentro de la difusión vamos a encontrar la difusión simple, que ahora las vamos a analizar, y a otro proceso muy importante y muy simple, que es la ósmosis. Y además vamos a encontrar siempre dentro de los pasivos al transporte facilitado. ¿Por qué facilitado? Porque necesita de proteínas para que ocurra. Vamos a encontrar a las proteínas canal y vamos a encontrar a las proteínas transportadoras, que también se conocen como carriers. ¿Qué vamos a ver en el transporte activo? En el transporte activo vamos a ver el transporte en masa
donde vamos a encontrar a la endocitosis, a la exocitosis, y también vamos a encontrar dentro de este tipo de transporte a las bombas, ¿sí? Como la bomba de sodio y potasio que vamos a analizar. Vamos a diferenciar algunos de los transportes pasivos que son los más simples. Habíamos empezado por la difusión simple. ¿En qué va a consistir la difusión simple? Supongamos que tengamos una membrana plasmática y tengamos una solución con mucha concentración de soluto, ¿sí? Estas son las partículas de soluto, y una concentración con menos. Una solución con menos concentración de soluto. ¿Qué va a pasar en la difusión simple? Se van a trasladar las partículas. ¿Desde dónde hacia dónde? Y desde donde exista mucha cantidad de partículas hacia donde exista poca cantidad de partículas para equilibrar las concentraciones de las soluciones, ¿sí? Acá se van a trasladar las partículas. ¿Cuál es la diferencia principal con este método de transporte que dijimos hoy, que es la ósmosis? Suponemos de nuevo una membrana plasmática, ¿sí? Una concentración en una solución mayor a otra. Las soluciones con mucha concentración se llaman hiperosmóticas. Y las soluciones con poca concentración se llaman hiposmóticas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la ósmosis? Que acá solamente puede pasar el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Desde donde hay poca concentración de soluto, el agua se va a trasladar hacia donde hay mucha concentración de soluto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de diluir la concentración del soluto y equilibrar otra vez las concentraciones entre ambas, ¿sí? Entonces, acá en ósmosis se traslada el agua. En cambio, en difusión se traslada las partículas, para que vean la diferencia. Otro transporte pasivo son las proteínas canal. Las proteínas canal, obviamente, van a ser las que son transmembrana o integrales, es decir, que pasan de un lado al otro, y no son nada más y nada menos que un conducto en el medio de la proteína que va a permitir que ciertos solutos puedan atravesar de un lado hacia el otro de la membrana, hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Pero va a tener una limitación que obviamente va a ser el tamaño del soluto, ¿sí? Esa es la limitación. Otro transporte activo en este caso, vamos a mencionar un transporte activo, que va a ser el transporte en masa de la endocitosis. Recuerden que la endocitosis es un transporte activo. Eso quiere decir que requiere de un gasto energético. ¿Qué va a pasar en la endocitosis? Suponemos una membrana plasmática y una partícula de soluto que va a atravesar la membrana plasmática se va a pegar a la membrana plasmática. La membrana va a sufrir una invaginación, ¿sí? Un hundimiento. La partícula lo va a acompañar y una vez que la partícula ingrese, se va a generar una vesícula que la va a rodear, ¿sí? Lo mismo puede llegar a ocurrir con la exocitosis, pero es el transporte inverso, ¿sí? La partícula se va a pegar y va a salir hacia el exterior, ¿sí? En la endocitosis, si nosotros analizamos la palabra, endo significa hacia adentro, entonces la partícula está ingresando a la célula. En la exocitosis, la partícula va a salir. Para las bombas, les dejé un videito aparte que tiene varios gráficos y que va a ser bien visual de qué ocurre en el proceso.